Necesitamos comenzar comprendiendo qué es un mioma, para posteriormente también sepamos qué es un quiste. Hay que recordar que son dos situaciones diferentes, pero que principalmente obviamente las va a presentar la mujer, y por eso es que queremos comenzar desarrollando ese punto. Maribel, ¿nos apoyas a explicarnos un poco más, sobre todo para que a nuestros amigos empresarios les quede un poco más claro a qué nos referimos cuando nos dicen tienes un mioma o alguna conocida lo está presentando, y que de esa manera podamos comprender mejor el concepto y sobre todo qué le pasa a mi cuerpo? Claro que sí, Ari, con todo gusto. Aquí vamos a compartirles a nuestros empresarios, todos los que ya nos están viendo y los que próximamente nos van a ver, ¿qué es un mioma? Pues principalmente es una masa que está en el útero, ¿sí? Esta es una masa benigna. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cáncer, ¿sí? Este miomita es un tejido o también agrandamiento de tu mismo útero que se va haciendo y desarrollando conforme con el tiempo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los factores y todo eso, pero quiero que se quede bien entendible que un mioma es una agrandación misma de tu útero, es como un tumor, ¿sí? Pero este es benigno. Así que pues tengamos la confianza de que realmente no tenemos cáncer, porque muchos se asustan de que dicen, no, es que tengo tumores. Ah, bueno, ¿qué tipo de tumores son? Esos no son malos, ¿verdad? Esos son tumores que sí pueden causar mucha sintomatología algunas veces y pueden causar o generar infertilidad, que desde ahí ya viene lo que es por el tema que nosotros vamos a tratar hoy. Entonces sí queda ya más clarito qué es un mioma. Ari, sí. ¿Te quedó claro? O a ver, se lo explicamos más. No, creo que queda bastante claro, Maribel, sobre todo porque en muchas ocasiones nos confundimos un poco con los términos, y por eso es tan importante que podamos comprender cuando me dicen que padezco un mioma o bien cuando me dan otro tipo de resultado, y entonces saber qué es lo que se puede estar presentando en mi cuerpo. Pero entonces, este mioma, este tejido que se está presentando y que se fue desarrollando en esta parte de tu organismo, obviamente en la mujer, te va a ocasionar ciertos síntomas, pero también hubo razones por las cuales se desencadenó. Entonces, vamos por lo primero, ¿no? Exacto. ¿Qué lo pudo haber generado, Maribel? Claro que sí, Ari. Bueno, principalmente, esto es una causa muchas veces desconocida. Lo que se cree es que son las hormonas. Las mujeres, tanto como los varones, producimos muchas hormonas. Las hormonas pues vienen desde nuestra hipófisis. Entonces ahí producimos las hormonas. Si tenemos un descontrol de las mismas, esto nos puede llegar a que nuestro útero esté teniendo la presencia de esos miomitas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, dices, pues las hormonas, ¿cómo? Tenemos nuestro útero, una cavidad de, pues, supongamos es como una yesita, ¿no? Si ahí está nuestro útero, ese útero cada mes está acumulando y generando tejidos para que el óvulo esté siendo fecundado y esté nutrido el útero para que tenga un bebé, para dar nueva vida. Entonces, al momento de que siempre están produciendo ciertas hormonas, cuando no hay una cantidad adecuada de hormonas, este va creciendo y muchas veces no regresas a su tamaño original, porque al mes se tiene que disminuir, tiene que salir. Tiene que estar saliendo eso en forma de sangrado menstrual. Entonces, cuando no recupera, cuando sigue hinchado, ahí ya hay una excitación, ¿sí? Una excitación que está generando daños en el tejido normal de su útero. Ahí puede ser una causa de las hormonas. Algunas veces dices, pues es la misma persona, pero también muchas veces ocasionado por el consumo de algunos cuestiones hormonales como anticonceptivos que también utilizan las mujeres. Entonces eso puede estar generando, como no le está dando tiempo a su útero, porque lo que hacen las hormonas que se dan para la fertilidad, esas hormonas están nutriendo y nutriendo al útero, haciendo que se haga y se haga más grande. Entonces, como ahora pues ya
no hay esa otra hormona que llega y hace que ese útero se contraiga, entonces en ese momento puede estar ya generando un descontrol. Igual ya es un uso prolongado, en algunas de esas causas. Esa es una de las principales causas, las hormonas. La segunda causa también se conocida como el factor familiar, la genética, ¿verdad? Que si mi mamá, que si mi tía tuvo la presencia de algunos miomas, eso puede ser alguna de las causas. Normalmente los miomas no están produciendo algún síntoma, ¿sí? Más algunas veces cuando estos miomitas están generando alguna compresión en alguno otro de nuestros órganos, ¿por qué? Porque está cerca de lo que es el intestino, en la parte del recto, también está cerca de la vejiga, entonces ahí puede estar generando alguna presión, por lo tanto algún dolor, ahí puede haber algún síntoma, ¿sí? También muchas veces cuando el tumorcito, el miomita, el tumor benigno, está en una región muy próxima a la última capa del útero, también puede estar generando sangrados muy fuertes. Y por lo tanto, si hay un sangrado muy fuerte, ¿qué puede haber? Una anemia, ¿no? Entonces podemos estar teniendo ese tipo de sintomatología. En sí, el mioma dices, no, pues no da mucho sintomatologías porque puede durar con mucho tiempo. Si el mioma está en el mismo tamaño, el mioma no va a generar sintomatología. Cuando ya se genera sintomatología es cuando está obstruyendo alguna cuestión, o también cuando hay la infertilidad, ¿ah? También se podría decir que es un tipo de síntoma, ¿no? Porque puede estar impidiendo que el óvulo esté siendo fecundado por el espermatozoides. Muchas veces van al médico porque dicen, es que no me puedo embarazar, entonces ya empiezan a averiguar y ven que tienen miomitas. Entonces, estas son las probables síntomas que se pueden estar dando con los miomas, Ari. Aquí, como mencionábamos, Caro, este término como tal es para la mujer, porque el tejido que creció está en una zona que solamente es el aparato reproductor de la mujer. Es un tejido que se fue formando. Como tal es una acumulación, no sería como tal de grasa, es un tejido, es carnita que fue reproduciéndose, células que se fueron a lo mejor aumentando o yendo a la par con otras, formaron este tipo de bolita, por llamarlo de alguna manera. Y entonces esta creció. ¿Y dónde creció? Cerca de tu útero. Y para diagnosticarlo en este caso, ¿cómo le dan ese término? ¿Por qué? Porque está cerca del aparato reproductor o en el aparato reproductor. Entonces, por eso es que se le da el término de mioma, que es un tumor benigno y que generalmente, como mencionábamos, no genera este tipo de células cancerígenas, que es a lo que nos referimos cuando decimos benigno. Entonces, por eso es que este término como tal no se le podría dar a un caballero, el decir que está presentando un mioma, porque obviamente los hombres, su aparato reproductor es diferente, cosa que no es igual al quiste. El quiste sí puede estarlo presentando un hombre, una mujer, por las características, pero un poquito más adelante vamos a continuar abordando para que podamos definir qué es un quiste y entonces así despejes la duda del por qué sí puede haber en hombres y en mujeres, ¿de acuerdo? Porque estos factores que nos compartía Maribel, aunado a que, por ejemplo, si tu peso no es el más adecuado, en donde a lo mejor, como mencionaba Maribel, la genética también está realizando un factor importante y primordial, entonces esto ya nos está llevando a que tengamos esta predisposición. Entonces, en muchas ocasiones vemos que la cuestión del peso corporal es algo más estético y poco a poco, conforme hemos ido desarrollando los programas de NutriTruVida, te podrás dar cuenta que no implica únicamente la cuestión estética, sino que es más bien el que tu salud se está afectando porque tu cuerpo desarrolla diferentes las funciones que debería de llevar a cabo. Y entonces esto te está ocasionando
que tengas estas repercusiones en tu salud y que por lo tanto tus células no se estén reproduciendo bien, o si lo están haciendo no con la estructura adecuada, y en lugar de que trabajen bien, no saben hacia dónde dirigirse o no tienen claro cuál es su función, y entonces van con otras células que tienen que hacer otro tipo de funciones, y al no tener adecuada esta información, pues varias células se van agrupando, se van formando, y entonces es lo que da como resultado el que nuestra salud se ve afectada y que estemos presentando este tipo de padecimientos. Por eso es que es importante tomar en cuenta los síntomas que se reflejan en nuestro organismo y que generalmente no les prestamos la importancia que se debería. Aquí sí me refiero muy puntual a que las mujeres nos vamos a sentir muy identificadas cuando comenzamos a notar cierto tipo de molestias al llegar nuestro periodo menstrual, o bien en ese día 14 donde ya está comenzando este proceso de ovulación también. Entonces obviamente en este día 14 y obviamente cuando comienza también el ciclo, tu cuerpo está llevando a cabo este proceso, este trabajo. Entonces hay ciertos días donde tienes un poquito de mayor molestia, y obviamente cuando ya tienes tu ciclo menstrual. Entonces por eso es que es tan importante que estos síntomas prestes atención, y sobre todo es una llamada de atención que te está realizando tu cuerpo para decirte: algo no está muy bien, entonces préstame atención porque yo te estoy avisando que necesito una ayuda para que pueda desarrollar mis funciones adecuadamente, ¿verdad, Maribel? Claro. Bueno, y nos faltan algunas clasificaciones de los miomas, ¿sí? Las clasificaciones de los miomas vamos a tratar 3. Eso se debe a la región donde se encuentra el mioma. Tenemos nuestro útero, ¿sí? Y hay 3 tipos de miomas, como les platico. El primero se llama submucoso. ¿Qué sucede? Nuestro útero, supongamos que es esta parte. Tenemos esta es la piel y la parte donde alberga el bebé, ¿no? El útero como tal. Entonces tenemos nuestra pielecita. El submucoso es el que se encuentra en esta parte de adentro. Normalmente es el que produce más síntomas, ¿sí? Pero es el menos común. Realmente este es el menos común, y por eso muchos tienen miomas y no se dan cuenta. Entonces, esto al estar en la última capita de nuestro útero, esto genera que haya múltiples sangrados. Otro tipo de miomas es el intramuscular. Quiere decir que está dentro del tejido. Entonces, también suele generar algunos sangraditos, pero es en menor cantidad. Este es aproximadamente un 45%. Y el último es el 55% aproximadamente, que es el subseroso, ¿sí? Es el que se encuentra fuera de. Entonces tenemos esos 3 tipos de miomas solamente como información general, sí, y para que ellos sepan que, pues, me dice el médico que tengo tal tipo de mioma, ¿no? Porque a veces nos quedamos, ¿y qué es eso, no? Es un tipo de mioma, pero todos igual pueden ser las mismas causas, pero sí se diferencian en esta cuestión, Ari. ¿Alguna prevalencia, Ari? Sí, de hecho, este es un dato muy importante que no te puedes perder, porque a lo mejor, obviamente, estás aquí viendo tu programa, uno de tus programas favoritos, pero dices, oye, todavía no me ha tocado alguna persona que tenga estas características. No he tenido el gusto de que alguna de mis clientes, de mis empresarias que pertenecen a mi red, me platiquen de esta situación. Entonces, ¿qué tan común o qué tan frecuente me puedo enfrentar a esto? Bastante. Mira, te platico. En la edad reproductiva, hablaríamos en cuestión de porcentaje que se presenta alrededor de un 25%. Pero esto traducido a qué tan frecuente lo puedo encontrar, 1 de cada 4 mujeres podemos estar presentando esta situación. Únicamente que en muchas ocasiones ocurre que no sabemos que lo tenemos, y a lo mejor hemos sufrido de esos cólicos menstruales tan fuertes, o de esas situaciones en donde nuestro periodo menstrual como tal no está siendo el más adecuado, o bien cuando ya intentamos concebir no se ha logrado lograr el poder fecundar ese óvulo por esta situación que nuestro organismo tiene, y
y ahí es cuando nos damos cuenta lo que presentamos y también nos explican un tanto más el por qué se pudo haber estado generando en nuestro organismo. Entonces, sí es frecuente y es muy importante que puedas conocer esta parte. Ahora bien, no quiere decir que solo en la etapa reproductiva es donde se puedan desarrollar. También al llegar a los 50 años, un poquito más hacia abajo también, se puede estar presentando este tipo de tejidos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente hay ya un cambio hormonal. En cuanto a qué tanto porcentaje está presente en este rango de edad, hablaríamos de un 40%. Entonces, siendo más específicos, se puede llegar a presentar a esta edad, a los 50, a lo mejor 45 años, porque comienza esta etapa en donde el climaterio ya comienza a hacer este cambio en tu organismo. Entonces, como hay un descontrol hormonal, esto también puede influir para que se pueda dar este crecimiento de estos tejidos y por ende entonces formar ya como tal esa bolita que es lo que hemos ya denominado o dado el término de mioma, y que entonces tu cuerpo necesita tener la cantidad de nutriente adecuado para que entonces este funcione bien, porque recuerda que tu alimentación es punto clave y fundamental. En muchas ocasiones no hemos cobrado la conciencia necesaria que nosotros como mujeres, hablando específicamente de este tema, consumimos ciertas sustancias que no son benéficas para nuestro organismo. A veces consumimos demasiados enlatados, todos esos alimentos procesados que contienen ciertas cantidades de sustancias que pueden estarnos lastimando como tal. Y entonces, si a esto le sumas, a esa bolsita, le vas sumando que tienes una carga genética, es decir, mamá, abuela, pudo haber presentado esta situación, donde a lo mejor mi peso no es el más adecuado, donde a lo mejor traigo unos kilitos de más o bien ya tengo sobrepeso. Y además, estoy teniendo una alimentación que no tiene muchas verduras, que no tiene muchas frutas, que tiene más carnes rojas, más cosas enlatadas, o a lo mejor que no me estoy dando el tiempo de cuidarme. Entonces, esa bolsita que yo te estaba diciendo hace un momento, ¿qué crees? La estás llenando. Entonces, hay que prestarle mucha atención para que en lugar de sumar cosas a esa bolsita, la vayamos haciendo más ligera. ¿Para qué? Para que nos sintamos muy bien, para que caminemos con todo el orgullo y la actitud y sobre todo sintiéndonos espectacular. Más definido, ¿qué son los quistes? Hemos escuchado este término en repetidas ocasiones y es por eso donde tenemos esta duda en si un hombre lo puede presentar o una mujer. Vamos a recordar que el tema que nos originó el que pudiéramos dar pie a que hoy, esta tarde, pudiéramos estar hablando de miomas y de quistes fue la cuestión del tema de infertilidad, por qué se puede generar. Y nos enfocábamos más al tema de miomas y quistes en el caso de la mujer, pero sí me gustaría que podamos tener en cuenta que los quistes sí pueden estarse presentando tanto en hombres como en mujeres, solo que la zona en donde se van a presentar es completamente diferente. Entonces, en el caso de la mujer, ¿se puede presentar un quiste? Sí, se puede presentar. ¿Qué lo puede estar originando? Algunas de las causas son las que mencionábamos un tanto parecidas a las del mioma, pero vamos a profundizar un poquito más. Ahora bien, ¿qué es como tal un quiste? Es un saquito, es una bolita, pero esa bolita de qué está llena. ¿Recuerdas que en el mioma te decíamos que era un tejido? Aquí sí es diferente. Aquí puede ser líquido o sí puede ser grasa, pero no es la grasa que tenemos acumulada a lo mejor en nuestra cintura, en nuestro abdomen, en esa pancita. No es esa misma grasa, ¿de acuerdo? Son grasas completamente diferentes. Esa grasa que se acumuló es en una zona específica. ¿Y qué es lo que da como tal al quiste ovárico? Y que este tiene que ver con la siguiente característica. Cuando llega el ciclo menstrual, como tal de nosotras las mujeres, para que el ovario como tal pueda ser liberado, tiene que estar protegido, vamos a llamarlo así, por una bolsita, que esa bolsita le vamos a llamar folículo. Esa bolsita es la que va a dar pie a que ese ovario pueda estar, o más bien esa protección que yo le estoy dando para que entonces se pueda dar todo este proceso de mi menstruación. Entonces, lo que yo estoy cubriendo con esta bolsita
es esta protección que le estoy dando. Entonces, si yo como tal tengo alguna situación en mi organismo por el cual esta bolsita que está conteniendo este tejido no se está abriendo adecuadamente cuando llega mi ciclo menstrual, entonces se queda esta bolsita como tal, formada de esa grasita, formada de ese líquido, y entonces con el paso del tiempo ese tejido, fue esa sustancia, no debería de estar más ahí. Entonces es lo que va generando que posteriormente ya me digan que puedo estar presentando un quiste. El quiste ya se le determinó así desde ese momento. Esa bolsita que debió de haber sido ya desechada, por llamarlo de alguna manera, y que tu cuerpo ya no debería de tener porque cumplió su ciclo, cumplió esa protección, y que entonces se quedó ahí en tu organismo llena de ese líquido o de esa grasita, que, como te repito, no es la grasita que es la que podamos tener en nuestros brazos, que es la que podamos tener en nuestro abdomen, a lo mejor en la cintura como tal. No es esa misma grasa, es otro tipo de grasa que tu cuerpo tiene y que no está siendo muy favorable porque está formando este tipo de situaciones o tejidos. Entonces, esto es un quiste ovárico, pero también hay otro que hemos escuchado bastante, que son los ovarios poliquísticos. Entonces, los ovarios poliquísticos son cuando, si yo tengo un quistecito, después resulta que de tener uno, ya tengo muchos. Y entonces, ¿y dónde están todos estos? En el ovario. Por eso es que decimos que en este caso estos quistes se refieren a la mujer. A lo mejor yo puedo desarrollar un quiste y quizá lo tengo en otra zona, a lo mejor lo tengo aquí en el brazo y dices, oye, pero yo conozco a mi hermano y mi hermano tiene un quiste. Sí, es correcto, porque volvemos a lo mismo. Es un tejido que en este caso una bolsita que está comprendida de ese líquido, de esa grasita y que se formó en esa zona por alguna situación. Pero en el caso de la mujer, la zona donde se situó ese quiste fue como tal en el ovario, en esa zona donde obviamente necesitamos fecundar ese óvulo para poder crear esa vida. Y es por ello que es una de las causas por las cuales puede verse afectada el que podamos concebir, por esa presencia de un quiste o de varios que se formaron en esa zona y que comenzaron con esa característica. Entonces, por eso es importante que podamos definir qué es un quiste y además cuáles son los tipos de quiste, porque este es uno de ellos, no es el único, ¿verdad, Maribel? No, Ari, como tú lo dices, de hecho tiene un nombre, se llama folicular, ¿sí? Cuando dice Ari, pues no se abrió ese folículo como tal, y entonces esto estuvo generando a que se siguiera y siguiera agrandando. De hecho se dice, Ari, que para que sea un quistecito como tal tiene que tener un tamaño de 3 milímetros. Entonces sí, ya está más grande, entonces está agrandado con esta grasita, esta agüita que nos contaba Ari, ¿verdad? Entonces es un tipo de quiste. Tenemos otro tipo de quiste que es del cuerpo lúteo, ¿sí? Quiere decir que ese folículo, ya cumple su función normal. Su función normal es hacer que el óvulo esté siendo nutrido por las diferentes hormonas que vaya madurando, entonces que sea apto para ser fecundado. Entonces, como este folículo pues se abre normalmente, esto ya es en el cuerpo lúteo, se abre para que dé salida al óvulo, entonces ese tiene que volver a hacerse pequeño, tiene que volver a su tamaño normal. En el quiste del cuerpo lúteo, ese no se cierra bien, entonces está generando nuevamente un quiste, ¿sí? Entonces está llenando de agua y está aumentando de tamaño. Estos serían lo que son los dos principales tipos de quistes que tenemos. Entonces ya ahí, ahorita sí que me van a decir, pero nada más en eso nos podemos fijar. No, ahorita vamos a ir desenvolviendo cada una de ellas, porque realmente son temas largos, la verdad. Estos dos temas son temas largos y también sí tenemos que estarlos explicando poco a poco. Bueno, también dice las causas, ¿verdad? Pues un desequilibrio hormonal, sí, y esto puede estar generando que no haya las hormonas correctas, o adecuadas, o la cantidad suficiente para que haga que ese óvulo esté nutriéndose y de esta manera pues esté siendo fértil. Entonces van quedando ahí. Puede ser una de las causas. También el sobrepeso,
puede ser otra de las causas que puede estar generando, porque cuando hay sobrepeso, obesidad, estás produciendo más cantidad de hormonas que pueden estar generando que haya un descontrol como tal. Algunas cuestiones inclusive hereditarias pueden estar generando la presencia de los quistes. Y bueno, en la sintomatología normalmente, igual casi que los miomas, no producen muchos síntomas. ¿Por qué? Porque estas cuestiones pues están en el útero. Como tal no, pero pues ya el síndrome de ovario poliquístico sí te puede estar generando alguna sintomatología más visible. O sea, que digas, oye, pero si yo anteriormente estaba menstruando normal y llega a los 21 años y empiezo a tener que mis ciclos se alarguen o al contrario, o sea, que a veces se acorten un poquito. Entonces, pero normalmente es que tengamos un ciclo normal de 28 días, si a veces ya se pasa 30, 35, 40 días, probable algo ande mal en tu cuerpo. En primer lugar, se podría llamar como un síntoma. El segundo síntoma podría ser que una persona puede estar teniendo más vellito en su cara, estar queriendo bajar de peso y no baja de peso. Y otro síntoma, que pues eso se podría decir, desde la otra vez lo venimos manejando, la infertilidad, ¿sí? Porque el óvulo no está siendo maduro, no está siendo bueno para que sea fecundado, entonces ahí también puede ser uno de los síntomas, Ari. Sí, y también, Maribel, que me gustaría el que podamos compartirles que en muchas ocasiones cuando tenemos nuestra menstruación y no nos hemos dado cuenta en que estos sangrados también son muy abundantes. No queremos generalizar, ¿de acuerdo? Porque puede ser que mi organismo tenga esa característica en donde mi periodo menstrual como tal es muy abundante y son varios días los que duro con mi menstruación. Sin embargo, sí es una característica en la que, como bien ahorita nos hacía una de nuestras empresarias su pregunta, nos compartía Maribel que si es caso como tal de que siempre se debe de presentar un cólico menstrual fuerte. Le compartíamos hace unos momentos que no necesariamente, ¿no? Es un síntoma que sí puede estarnos hablando de que hay algo que nuestro organismo no está realizando adecuadamente bien, específicamente en el aparato reproductor, y que por ello se está presentando esta alarma en tu cuerpo a través del dolor, y que entonces por eso se pueda presentar esta situación. Sin embargo, como te platicaba, es un síntoma de lo que puede ser a lo mejor el que se esté presentando alguna alteración, pero no necesariamente quiere decir que sí tengas un mioma o que sí tengas un quiste. Igual forma, esta cuestión de la menstruación que platicábamos hace unos momentos. Generalmente, cuando tenemos este tipo de situaciones, hay esa característica. El periodo es muy abundante y puede generar el que sea por muchos días. Entonces, si tú eres una persona que normalmente tu ciclo lleva una característica y posteriormente notas que cambió radicalmente, entonces hay algo que necesitamos tomar en cuenta y cuidar, y que es justamente lo que queremos. Ahora bien, también te preguntarás qué tan frecuente es el que yo pueda estar presentando estos quistes. De igual manera, como en el caso de los miomas, también es frecuente. Entonces, necesitamos tomar un poco más de conciencia, porque cuántas veces no pensamos que a lo mejor todos estos síntomas son lo que debe de conllevar la menstruación, o el que a lo mejor el que estemos intentando concebir debe de acarrear todas estas situaciones, cuando no es así. Entonces, sí es muy frecuente, y sobre todo hablábamos más que quizá nos damos un poquito más de cuenta cuando estás en esa etapa reproductiva, porque obviamente te das cuenta que tu organismo tiene algunas alteraciones y entonces prestas un poquito más de atención. Entonces, sí es frecuente y sí necesitamos tomar en cuenta esa característica, pero también necesitamos, Maribel, comenzar ya a mencionar qué productos, ¿no? Porque aquí nuestros empresarios ya nos están diciendo, oigan, y no me dejarán mentir, porque aquí están viendo. Entonces, ¿les parece si comenzamos ya a mencionar cuáles son los productos que vamos a recomendar para este tipo de situaciones? Obviamente, no podíamos dejar a un lado un producto que amamos, que hemos tenido infinidad de testimonios y que ya no lo habías comenzado a mencionar.
Fem Plus. ¿Por qué es tan importante comenzar a recomendar Fem Plus? Te preguntarás. Bueno, porque obviamente el contenido de nutrientes, en este caso, por ejemplo, ¿qué necesitamos que nuestro organismo tenga para que yo pueda tener una buena nutrición? Bueno, diversos ingredientes. Antioxidantes, por ejemplo, obviamente, porque tu cuerpo requiere ese cuidado de esos nutrientes. Mira, ahorita tienes en pantalla nuestra presentación tradicional, en este caso de FEM, para los países donde no lo tenemos disponible. Vamos a empezar con FEM, ¿te parece? FEM, en los países donde lo tenemos ahorita disponible, nos va a apoyar bastante porque contiene estos antioxidantes de los cuales te estamos hablando, que vamos a ayudar a que el organismo de la mujer se vea fortalecido, se vea cuidado. Entonces, si en mi cuerpo están creciendo ese tipo de tejidos, ya sea como tal esas células o bien esa formación de líquido o esa formación de grasa, necesito entonces cuidar por medio de esos antioxidantes. Ahora bien, Fem Plus, que contiene en este caso la flor de lúpulo, por ejemplo, que es tan maravillosa y que nos puede apoyar a favorecer esta buena nutrición, al igual que, bueno, sus componentes también como la semilla de uva, que nos va a favorecer en este aspecto. Entonces, qué mejor circunstancia que podamos estar aportando estos buenos nutrientes para que entonces, si hay alguna variación en cuestión de mis hormonas, porque mi alimentación está siendo deficiente de este tipo de nutrientes, me ayuda entonces a que esos tejidos que deberían de estar formándose adecuadamente o llevando a cabo un ciclo adecuado, es decir, que si yo necesito formar ese saquito para dar la protección a otro órgano pequeño, este cumpla con esa especificación y no se quede formando otro tejido, que es ese saquito que mencionábamos, que se llena de líquido, que se llena de grasa, que forma ese quiste. Entonces, por eso es que Fem Plus es tan importante, y en los países donde no lo tenemos disponible, obviamente no te preocupes, vas a poder recomendar Fem, así como también, ¿cuál otro? Ya lo habías pensado, obviamente, Egomint. ¿Por qué? Porque obviamente también su extracto de soya, al igual que esta semilla de uva que mencionábamos, hace maravillas en nuestro organismo, porque nuestro cuerpo requiere de esas sustancias para favorecer esa condición que estábamos platicando hace unos momentos. Mis hormonas, que son los estrógenos, pueden encontrarse alteradas y pueden ser las que estén dando pauta a estos desequilibrios, como bien compartíamos hace unos momentos. Entonces, de esta manera me estoy asegurando que mi cuerpo tenga estas cantidades adecuadas. Recuerda, de una forma natural, tu cuerpo ya lo produce, ya está realizando y llevando a cabo esta producción de hormonas. Entonces, lo que estamos ayudando es que al nutrir nuestro organismo, favorecemos el que haya esa producción de esas sustancias que ya genera tu organismo y que, por lo tanto, tu cuerpo trabaje adecuadamente. Entonces, el extracto de soya, la semilla de uva nos favorecen en estos aspectos porque colaboran en estas funciones, que tengamos fitoestrógenos, que son estas sustancias tan parecidas a los estrógenos y que por lo tanto nos ayuda a que tengamos estos niveles adecuados en nuestro cuerpo de estas sustancias tan importantes que nos ayudan a lograr ese equilibrio hormonal. Entonces, estos tres productos son tus compañeros, pero también hay otro producto que algunos de nuestros países tienen disponible y que sé que también te estabas preguntando, ¿por qué no lo ha dicho Ari? No me olvidé de él. OmniWoman 40 más Supreme. Este producto, que también lo tenemos disponible todavía en algunos de nuestros países, lo puedes incorporar y es también una excelente recomendación. Entonces, te presentamos una variedad de productos para que, dependiendo el país donde te encuentres y la disponibilidad de tu producto, puedas hacer las mejores recomendaciones. Y recuerda, no es que vayamos a tener que elegir, al contrario, ¿por qué no armas esa recomendación perfecta? Por ejemplo, si ya tienes en tu país Fem y tienes Egomint, adelante, recomiéndalos. Si tienes OmniWoman 40 más Supreme, adelante, también recomiéndalo, así como Fem Plus. Y obviamente vamos a ir agregando otros productos. No creas que son los únicos, porque obviamente, como ya nos lo has estado compartiendo aquí en el chat, hemos tenido grandes testimonios y necesitamos saber qué otros productos más vamos a recomendar. Lo que vamos a hacer es tomar nuestros productos OmniLife y es por eso que obviamente te teníamos las mejores recomendaciones.
Justamente al momento de que sabemos que ya nuestro cuerpo tiene esta predisposición, debido a estas razones que mencionábamos, hay que agregar antioxidantes. Once Mix Plus, qué maravilla de producto por los componentes que este tiene. Obviamente es uno de tus productos consentidos porque el glutatión que contiene es un antioxidante tan potente que de verdad que es tan importante que podamos tomar conciencia de lo maravilloso que es el que podamos estar consumiendo para que nuestro organismo tenga esa protección. Entonces, imagina que tú tienes tu célula, ¿de acuerdo? Esa célula debe de estar rosita, bonita, redondita, pero si hay una cuestión en carga genética, en la alimentación, además de que ya tengamos alguna situación que esté alterado en nuestro cuerpo, esa célula de estar con esas características, imagínala ya un poquito sin un pedacito, o a lo mejor ya con una tonalidad un poquito rojiza, un poquito morada, verde, a lo mejor en lugar de estar redondita ya tiene otra forma, a lo mejor ovalada o a lo mejor un poquito ya desfigurada tal cual. Entonces, ¿cómo le puedo venir a ayudar a esa célula? ¿Cómo puedo venir a decirle, oye, te voy a nutrir, te voy a cuidar, te voy a ofrecer lo que va a favorecer esa protección, ese cuidado que estás necesitando por medio de antioxidantes? Eso es lo que hacen los maravillosos antioxidantes, cuidar, proteger, y el glutatión es justamente lo que hace. Por eso es que necesitamos hacer esa buena combinación, esa buena mancuerna con la vitamina C. Tú sabes que la vitamina C siempre, bueno, es más que conocida y no necesitamos ser expertos para que a lo mejor si yo estoy un poquito resfriada me digan, oye, hay que consumir más vitamina C porque es muy buena, y luego nos dan los remedios y te dicen, oye, es que come más de este alimento, tómate más Dulce Mix para los países donde lo tenemos disponible. Entonces, por eso es que es tan importante, porque vamos a ayudar a que por medio del glutatión y por medio de la vitamina C tengamos ese equipo perfecto que pueda cuidar esa buena nutrición. Pero específicamente de este tema, ¿por qué te ayuda? Porque también hay que ser responsable. Entonces, si yo ya tengo formado este tejido, que puede ser este mioma o que puede ser este quiste, estoy exponiendo a que las células que están alrededor de este tejido que se formó también se lastimen y se dañen, así como también las mismas que están ya formando ese tejido. Entonces, ¿qué necesito decirles? Las voy a cuidar. ¿Y cómo las voy a proteger? Haciendo este consumo de antioxidantes. Entonces, Once Mix Plus es una excelente recomendación, pero también en los países donde tenemos disponibles One Per Mil, así como Dulce Mix, adelante, hay que poderlo recomendar porque sus componentes justamente son estos. Hay que recordar que la familia Plus es justamente este sinónimo, el que unamos dos o más productos en uno solo. Y entonces, si ahorita en nuestro país tenemos disponible ambos productos, bueno, adelante. Tenemos esa maravillosa mancuerna para que podamos tener este buen trabajo y esta protección que estamos buscando. Pero también necesitamos ayudar con otro producto que es de nuestros consentidos, y sí, te voy a presumir que yo aquí lo tengo, que es Aloe Beta Supreme. Esta tarde yo elegí poderlo estarlo consumiendo y obviamente aquí no podía faltar. Quiero recordarte algo. Los estudios han mencionado que justamente cuando nuestro organismo está comenzando con ciertos padecimientos, todo implica desde una palabra muy pequeña, inflamación. Entonces, nuestro organismo, ¿cómo comienza a darse cuenta que algo no está funcionando bien? Haciendo una inflamación, porque es un medio de respuesta para intentarte proteger ante lo que por alguna situación no se debería de haber generado. Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando tú te cortas y tienes esa herida, a lo mejor visiblemente tú no te habías dado cuenta, pero sí se generó por dentro una inflamación para intentar proteger a todos esos tejidos que se vieron expuestos al momento en el que tuviste esa herida. Y de igual manera va a suceder con este tipo de padecimientos. Un mioma o un quiste también genera inflamación. Y obviamente, en este caso, nosotras las mujeres, como hemos compartido a lo largo de esta misión, hemos mencionado que hay procesos inflamatorios y que esos también dan pie a que tengamos esos cólicos menstruales tan fuertes. Entonces, el aloe vera que contiene nuestro producto
tiene esas bondades. Es por eso que es tan importante el que lo podamos estar incorporando, porque esta es una propiedad natural que tiene el gel de aloe vera y que podemos aprovecharla tanto para favorecer este proceso de desinflamación como de cicatrización de nuestros tejidos. Entonces, si estamos buscando tener muy buenos resultados, también vamos a tomar de la mano a Aloe Beta Supreme para que nos pueda favorecer bastante y sobre todo hacer un uso constante del consumo de estos nutrientes que nuestro organismo necesita tanto en estos momentos. Pero no me olvidé de nuestro producto estrella. Obviamente no. Obviamente tenemos que recomendar OmniPlus Supreme. Porque bueno, aparte de ser la maravilla de producto que conocemos y de tener tantos testimonios a nuestro alcance y de sentirnos tan orgullosos de tener este excelente producto como cabeza de la familia OmniLife, bueno, pues obviamente necesitamos hacer esta recomendación porque su contenido de vitaminas, de minerales, ¿en qué te va a ayudar? Los minerales cumplen funciones muy importantes en nuestro organismo, tienen que ver también con los procesos de fertilidad, por eso es que es importante que los podamos incorporar, así como también queremos compartirte que estos productos que hemos estado mencionando, incluyendo OmniPlus Supreme, va a colaborar también para esos efectos en donde a lo mejor, si por estas situaciones y cambios hormonales se han estado presentando alteraciones en tu piel, como acné, o a lo mejor un poquito más de ciertas situaciones en donde aparecen algunas manchitas debido al tipo de pigmentación por ese descontrol hormonal, estos nutrientes también pueden apoyarte y favorecer esa buena nutrición que estás buscando. Y obviamente nuestro producto estrella no puede quedarse atrás. Entonces, estas vitaminas que te platicaba, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, que forman como tal los antioxidantes, además de minerales que también cumplen con estas cuestiones tan importantes en favorecer esta buena nutrición para nuestro aparato reproductor, no podían estar de lado, al igual que nuestros extractos herbales. Y entonces, de esta manera, hagamos un muy buen equipo para favorecer este aspecto de nutrición. Además de que, bueno, te recordamos que nuestro producto estrella cuenta con un aval científico, en donde, bueno, ahí podemos tener toda la seguridad en que nos está colaborando justamente para que nuestro proceso inmunológico, por toda esta carga de estas vitaminas, de estos minerales, nos están favoreciendo esta buena nutrición y entonces nuestro cuerpo tiene mejores herramientas para defendernos ante aquello que nos está lastimando o debilitando de alguna manera. Ya sabes, todos esos cambios a los que nos exponemos, tanto de clima como de alimentación, el que no estés durmiendo adecuadamente, también eso genera trastornos en tu cuerpo y definitivamente necesitamos poder estar 100% para que podamos estar llegando a cada uno de nuestros clientes tanto con la mejor actitud, pero sobre todo, ¿sabes?, con la mejor nutrición, porque lo que tú eres lo reflejas y si queremos transmitir salud, lo debo de sentir y lo debo de vivir tal cual. Entonces, ¿qué esperas para que comiences a tomar nuestros productos OmniLife, a hacer estas maravillosas recomendaciones, haciéndolo de una forma muy constante y obviamente no olvidándote que al tener también una adecuada alimentación, pues esto ayudas a que se agilice todos esos procesos. Entonces, el disminuir todo ese consumo de carnes rojas va a ser vital. También te recomendamos consumir un poquito más de pollo, de pescado. Eso es importante porque son carnes blancas. Ahora bien, si por ejemplo está un poquito costoso el adquirir ese tipo de alimentos, no te preocupes, puedes echar mano de todas esas frutas, de todas esas verduras y hacer ricas preparaciones que te permitan dar variedad a tu alimentación. Recuerda que es importante que te puedas hidratar y que Agua Blue Supreme siempre está a tus órdenes. ¿Por qué? Porque obviamente favorece este proceso de hidratación, pero también es la mejor elección que puedes hacer para hacer la toma de nuestros productos, favorecer el que estos nutrientes que estos contienen puedan tener una mejor asimilación a nuestro organismo. Entonces es todo un círculo que tenemos completamente cerrado y que nos va a ayudar a que podamos tener estos grandes resultados.